Pauta de Análisis. 8:34 de la mañana, así como le prometíamos y le decíamos. Nuestro panel de lunes para arrancar la semana, ya está con nosotros Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, como cada lunes con nosotros. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Claudia. Y hoy tenemos también a Javier Sajuria, director del Centro de Estudios Espacio Público. Javier, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Pauta. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, arranquemos con un tema que probablemente mueve la agenda. Hoy todos los ojos estaban puestos, ¿no es cierto?, en la reunión del COSENA, porque era también el gesto, el guiño, el paso, por así decir, del gobierno respecto de tomar la agenda de seguridad en sus manos y tomarla, digamos, con mucha más fuerza. Pero esto se empaña entre medio por una tragedia y una tragedia que es horrorosa por la cantidad de vidas que se pierden. Pero algo siempre nos pasa, ¿no? Como que la tragedia nos ronda. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esta reunión, digamos, en este contexto? A nuestro invitado primero, Javier Sajuria. ¿Cómo lo ves? A mí, bueno, yo creo que la invitación del COSENA o la sesión del COSENA, si es que no estuviéramos en medio de una crisis como el incendio en Valparaíso, quizás tendría otra relevancia y otra importancia. Hoy día, Claro. yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en la Contraloría, en los presidentes de las distintas cámaras. Uno esperaría que el diálogo hoy día esté concentrado en mecanismos de coordinación para poder trabajar sobre la urgencia. Ahora, esto no fue citado para lidiar con los incendios forestales o los incendios que han ocurrido. Esto fue citado para revisar la agenda de seguridad y coordinar el trabajo. A mí en general me parece que el COSENA, en su momento el COSENA tenía un rol político mucho más alto hasta que fue reformado. Hoy día el COSENA para mí siempre suena como un espacio un poquito ineficiente, porque en el fondo lo que hace es juntar distintas instituciones que debieran estar coordinadas en el diario ejercicio del gobierno. Uno debiera esperar que las distintas Fuerzas Armadas, que la Contraloría, que las cámaras estén o la Corte estén coordinadas por distintos mecanismos. Hasta el momento yo no creo que hay mucha evidencia de que las reuniones del COSENA tengan un efecto directo en mejoras en términos de política pública, pero sí creo que es una señal política y es una imagen. Al final es eso, es un tema más de simbolismo. Es un tema más de imagen pública y de mostrar que se están haciendo cosas y que no hay... Yo creo que lo importante también es como mostrar que no hay tabúes en este tema. Para un gobierno y un sector político en general les cuesta mucho lidiar con los temas de seguridad pública porque son tabúes. Claudio Alvarado, ¿cómo lo ves tú? Un buen punto el que hace Javier Sajuria. ¿Cuánto tiene de eficiente y cuánto tiene de simbólico esta citación del COSENA a partir de las 11 de la mañana en La Moneda? Es verdad, como decía Javier, que el contexto trágico que estamos viviendo con lo ocurrido en la quinta región le da un tono distinto, un cariz distinto a la reunión del COSENA, y es inevitable que va a rondar la pregunta respecto a cuánto se abordó de lo que ahí estaba sucediendo, ¿cierto? Ahora, dicho eso, me parece que va a ser relevante, una vez que finalice la reunión, cuáles son las declaraciones que dan en particular los miembros del Ejecutivo respecto a la utilidad de la reunión, justamente porque va a surgir el interrogante que ustedes comentan. Un interrogante que además se acrecienta considerando el profundo escepticismo que ha tenido el mundo político que hoy día está en La Moneda respecto a esta institución, un poco lo que comentaba Javier, ¿cierto? Esa es la percepción que en general ha predominado desde el mundo de la nueva izquierda. Y entonces, claro, la duda va a ser... Oye, en concreto, si la citación era para revisar el proyecto de infraestructura crítica, ¿qué se acordó? ¿Qué se avanzó? Me parece que va a ser una pregunta un poco más acuciante, un poco más incisiva de parte de los medios y con razón, dada la actitud histórica respecto del COSENA. Pero al mismo tiempo, estando esa dimensión, como decía al principio, me parece que también va a ser un contexto poco proclive a marcar las diferencias, considerando de que están todos los ojos puestos en el sentido, por así decirlo, de unidad nacional y de acción colectiva coordinada que se requiere para enfrentar la tragedia de Valparaíso. Sí, entrevistaba recién al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, que va al COSENA. Me llamó la atención dos cosas de las que decía. Primero, como que le decía, mira, yo no tengo mucha confianza de que realmente esta reunión sirva para tanto, porque aquí lo importante es que vemos qué va a pasar con los militares. Entonces él ponía una pregunta, decía, bueno, ¿podemos poner militares en una población que ha sido tomada por el narco?
una pregunta interesante en el sentido de que las Fuerzas Armadas no se sienten preparadas para hacerse cargo de labores de orden público y que tampoco es tan fácil entrar a lugares superpoblados, ¿no es cierto?, con el armamento y la presencia de estas Fuerzas Armadas. Esa es una pregunta. Y lo segundo, le decía, ojo, cualquier acuerdo aquí, que quede claro, los acuerdos se tienen que discutir en el Congreso, los acuerdos se aprueban con leyes, los acuerdos que se lleguen al COSENA no son acuerdos que se van a traducir en acuerdos que están zanjados y firmados. No sé cómo lo veas ahí tú, Javier, para que vayamos haciendo el pimponeo. Yo creo que ese punto es clave porque en el fondo... hoy día, por ejemplo, y yo creo que Claudio tiene un punto, si es que el gobierno sale diciendo que no sirve de nada, por ejemplo, mandar militares a una población en particular, o que los militares o que las Fuerzas Armadas no están preparadas para ejercer labores de orden público, y creo que tienen re poca credibilidad para plantear ese tipo de argumentos. Si el COSENA, incluyendo las Fuerzas Armadas, sale con ese tipo de declaraciones estableciendo que no es la mejor estrategia o cuáles son los problemas de ocupar una estrategia militar en el caso de control del orden público, es distinto. Yo creo que en ese sentido, en términos de opinión pública, en términos de legitimidad pública, quizás el COSENA les puede servir no sé si al gobierno en particular, pero a que la mejor estrategia posible tenga la legitimidad necesaria porque va apoyada por todos los organismos. Yo creo que durante, por ejemplo, el estallido social, nosotros sabíamos, y las Fuerzas Armadas no tenían problema en decirlo al ejército, de que ellos no estaban ni preparados ni entrenados para estas labores. Yo creo que con los distintos casos de abuso o de violencia que se documentaron durante el estallido, no creo que haya mucho apetito por parte de las Fuerzas Armadas de meterse de lleno en el control del orden público y la seguridad. Entonces yo me imagino que quizás, si es que ese debate se da en el COSENA en los términos que el presidente de la Cámara decía, le puede servir incluso para encontrar una solución un poquito más efectiva. O sea, al final lo que pasa, yo creo, con el tema de la delincuencia y la seguridad, y no quiero entrar en este debate sobre si es percepción o no percepción. No, efectivamente los crímenes han aumentado a una tasa que es inaguantable, pero es cierto que hay una mezcla en términos de control efectivo, o sea, que haya menos crímenes, y también en control de un poco del ánimo en general de la población, y eso no se logra si es que los actores que van a tomar a cargo el control de la seguridad no tienen la legitimidad suficiente. Yo creo que el COSENA puede servir por ese lado, pero... ya tú lo ves como algo, tú lo ves más que nada como algo simbólico, como un gesto político, mucho más que como algo eficiente. Claudio Alvarado, director del IES. Sí, espérame. O algo práctico, así que sí, dale. Para que Claudio Alvarado también se sume. Sí, por supuesto. A ver, es verdad que un gobierno que tiene justamente cero problemas simbólicos y de credibilidad de cara al control del orden público puede ganar con esta imagen. Es algo que efectivamente le puede ganar. En el sentido que se fortalece. Eventualmente, hay que ver cómo resulta, pero podría ser el caso. Ahora, del punto de vista práctico, del punto de vista efectivo, una de las utilidades que puede tener esta reunión es precisamente que las Fuerzas Armadas puedan plantear de un modo muy claro y con las autoridades, digamos, más importantes del país, cuáles son las dudas que ellos tienen respecto de los requerimientos que se le hacen en materia de control de orden público, porque ahí Javier me parece que tiene razón, al menos yo coincido con él, en que de seguro aquellos menos interesados en intervenir de manera activa en el control del orden público son las Fuerzas Armadas. Esto además lo han planteado en las veces en que han tenido la oportunidad de hacerlo. Hay dudas respecto a los recursos disponibles, hay dudas respecto a cómo coordinar esto con la sobrecarga de trabajo considerando los estados de excepción en el sur, está la duda de las garantías. O sea, hay muchas preguntas que ellos también seguramente van a querer plantear, y ahí desde el punto de vista práctico la reunión puede ser útil. Ahora, respecto a lo que decía el diputado Cifuentes, a mí me parece que en su narrativa, de manera inconsciente probablemente, afloraba la tensión que vive el sistema político en general. Por un lado, él se cuidaba de decir, ojo, estamos en democracia, esto no es una dictadura, sí, hay que controlar las facultades, hay que preguntarles qué pueden hacer y qué no, pero en paralelo... Marcando mucho como su metro cuadrado, digamos. Claro, efectivamente, sí, y que está muy bien, ¿cierto?, la legitimidad y la primacía del poder civil, pero por otro lado, el mismo diputado Cifuentes, en paralelo, iba diciendo que estamos en una guerra, que se requiere que el proyecto de infraestructura crítica abarque más y que quizá hay que entrar a las poblaciones. Yo creo que eso de algún modo revela la desorientación del sistema político en general, más allá del color político de la tendencia, y es que me parece que hoy día no hay un diagnóstico claro respecto a qué es lo que hay que hacer para avanzar la situación. Bueno, por eso el proyecto de infraestructura crítica, recordemos lo que estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera, no avanzó.
llegó en agosto y está ahí en un cajón porque lo reconocía. O sea, estamos hablando de... El presidente de la Cámara de Diputados es un hombre de la democracia cristiana. O sea, él es un hombre que si uno mira, abre el mapa, está en el medio. No es el Partido Comunista, no es la derecha. Entonces, si el hombre que está ahí en el medio tiene también estas dudas y estas interrogantes, porque hay una mayor... Es muy delicada la discusión sobre infraestructura crítica. Probablemente la ciudadanía no tiene tan claro, cree que necesitamos militares en la calle y listo, pero no tiene claridad respecto de lo complejo que es finalmente montar este sistema, cambiando códigos, cambiando funcionamiento y cambiando un rol, en este caso en las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso probablemente esa dificultad no... Y que, insisto, al mismo tiempo, él quería quitarle, por así decir, poder a los militares y darles más. Y darles más, porque hay una contradicción. Sí, una tensión al menos respecto a qué hacemos no es muy claro. Javier Sajurio, ¿cómo lo ves? Porque finalmente la ciudadanía pareciera ser, cuando uno ve las encuestas, al menos las recientes, que dicen, mire, la situación de seguridad nos acongoja tanto que estamos dispuestos incluso a renunciar a ciertas libertades, pero para que me aseguren una sensación de seguridad cada vez que yo salgo de mi casa. Y ahí, en ese vértice, se abre una conversación que es muy interesante. ¿Cuánta seguridad se necesita para mantener también, ¿no es cierto?, los espacios de la democracia y las libertades? ¿Cómo se hace esa conjunción? ¿Cómo lo ves, Javier Sajuria? A ver, yo creo que hay que guardar las proporciones. Yo creo que estamos lejos de estar en un momento en el que estamos tensionando la democracia versus la seguridad. O sea, de hecho, lo que estamos debatiendo es cómo ocupamos las instituciones democráticas para mejorar los mecanismos de seguridad. O sea, la ley de infraestructura crítica se toma decisión en un congreso, el COSENA es parte de la Constitución. O sea, no estamos en un momento como de crisis en la que quizás estamos muy lejos, por ejemplo, de la crisis de seguridad que estuvo a partir del 2019 con el estallido, por ejemplo, o incluso la crisis que generó la pandemia en su momento. Dicho eso, yo creo que el punto clave es que la delincuencia y la seguridad y el crimen han sido por lo menos 20 años uno de los temas más importantes de la ciudadanía siempre. Hay momentos en los que han sido segundo, tercero en la lista de prioridades. Es cierto que ahora está de nuevo arriba por razones objetivas. Y en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta que todos los gobiernos en todos los momentos enfrentan en algún punto una pregunta sobre seguridad que no es fácil de resolver, y que el hecho de que siga siendo un problema en los últimos 20 años, o siga siendo un tema más bien, demuestra que no es un problema de fácil solución, que no es llegar e intervenir con soluciones fáciles o cortas. Hay suficiente evidencia en Chile y en el resto del mundo, por ejemplo, de que el aumento de penas indiscriminados no sirve para el control de la delincuencia. Hay mucha evidencia de que la prisión preventiva tampoco sirve para el control de la delincuencia, que no funciona como un mecanismo para evitar o prevenir que las personas cometan delitos. Y en ese sentido, pero si uno le pregunta a la ciudadanía dónde están aquellos temas o aquellas medidas que ellos sienten más efectivas, efectivamente te van a decir que la gente se vaya a la cárcel. Siendo que Chile es uno de los países con la mayor alta tasa de personas en cárcel. Entonces, hay un juego de expectativas que hay que saber trabajar. Cómo mejorar los índices de delincuencia con medidas que son efectivas versus yo creo que la tentación que tiene muchas veces el sistema político de hacer medidas que suenan efectivas, pero que en la práctica no tienen ese resultado. Claudio Alvarado. Sí, yo respecto a lo último que comenta Javier, yo tengo dos acuerdos y una diferencia. El primer acuerdo es que efectivamente, pese a que la crisis de seguridad es objetivamente muy grave, estamos en un marco plenamente institucional con las diversas instituciones. Pero nadie lo duda en Chile, perdón. O sea, no, creo que es una pregunta que no está puesta sobre la mesa. Tal cual. Pero dado que Javier lo subraya, me parece que es bueno coincidir. O sea, aquí estamos preguntándonos cómo la institucionalidad democrática enfrenta el problema, y eso digamos, dentro del contexto latinoamericano no deja de ser una buena noticia. Luego, también coincido con Javier en que aquí ningún problema tiene fácil solución, y hay que sospechar cuando alguien dice, voy a exagerar un poco, ¿cierto?, que en 3 meses va a arreglar los problemas. No, esta es una cuestión de larga data. Ha cambiado el tipo de criminalidad, el comportamiento de los criminales, está asociado a fenómenos de migración irregular en ciertos casos, y hay un largo etcétera que lo hace particularmente complejo, y por tanto se requieren soluciones a la altura de esa complejidad. Y en esos dos puntos, como decía, coincido con Javier, donde tengo algunos matices que a mí sí me parece que el cuadro social, el ánimo de la ciudadanía respecto a esa crisis de seguridad es particularmente inédito en su angustia, si se quiere.
y lo pongo así, si uno revisa la última encuesta CEP, pero también el reciente estudio de la UAI y DataVoz, aparece que más o menos un 25% de los encuestados en cada caso, son metodologías distintas, pero el porcentaje es el mismo, considera que en ciertos casos pueden ser preferibles soluciones autoritarias para enfrentar estas situaciones. El informe también reciente, tenemos que hablar de Chile, muestra que la demanda por seguridad, a diferencia de lo que ocurría en los últimos años, desborda todas las dimensiones de la vida, y lo que aparece en los focus y reuniones y plataformas de escucha ciudadana detrás de todos estos estudios es un ánimo de mano dura particularmente inédito y extendido a nivel socioeconómico y generacional. Bueno, por eso la pregunta que les hago arranca así. No es que con esta pregunta yo diga, Javier, no estamos en un momento en que la institucionalidad ya no sirve en Chile. Yo creo que para nada. O sea, evidentemente todavía nuestra institucionalidad es muy fuerte en relación. Lo que pasa es que cuando las cosas no están siendo eficientes y la velocidad de la ciudadanía, aunque sea una sensación, es mucho más urgente que el debate de la complejidad que tiene este tema, se pueden ir separando, y entre medio, en ese vacío, aparecen sentimientos, sentires y humores que afectan finalmente la discusión política. Sí. Ahora, esto no es nuevo ni tampoco es exclusivo al tema de seguridad. O sea, estamos viviendo en América Latina, hay un tema generacional bien interesante. Mencionaba algunos datos ahí Claudio, pero también nosotros lo vemos en el Latinobarómetro a nivel de todo el continente. Vemos que las generaciones más jóvenes tienen una apreciación, no sé si más negativa, pero no tan positiva o no tan incondicional hacia la democracia que muestran otras generaciones. Hay muchas explicaciones, la experiencia vital de las dictaduras, por ejemplo, marca un montón, pero también hay otros elementos como la capacidad o la poca capacidad que muestran distintos gobiernos para poder resolver problemas como el tema de la seguridad. O sea, en la medida en que el sistema democrático no da respuesta a estos problemas, obviamente el cariño que se le tiene al sistema democrático o la incondicionalidad que se tiene al sistema democrático decrece. Y yo creo que eso no debiera sorprendernos, porque en el fondo tiene todo sentido. O sea, si a mí me prometen que un sistema va a funcionar y el sistema no funciona, obviamente cuestiono el sistema. Ahora, también yo recordaría que ha habido un momento en la historia, yo me acuerdo mucho cuando se dio, durante mucho tiempo en distintos casos se dieron discusiones sobre la pena de muerte, en los 90, por ejemplo, también había un tema respecto a, y durante muchísimos años, si uno hacía preguntas en encuestas sobre pena de muerte, la ciudadanía estaba a favor mayoritariamente de hacerlo, y también requirió un cambio cultural. No lo estoy minimizando, lo que estoy diciendo es que yo creo que lo que estamos viendo de este como crecimiento de ciertas sensaciones autoritarias respecto a la seguridad, yo creo que es un problema más grande que por lo tanto no simplemente se refiere a la seguridad, sino también a una serie de otros problemas que tiene el sistema democrático o que ha tenido el sistema democrático en nuestro país. Ustedes hablaban de algo que es importante, de lo que va a pasar hoy día en La Moneda, en un contexto además, ¿no es cierto?, de tragedia, de cifras dolorosísimas, con fallecidos, muchos desaparecidos, probablemente la cifra de fallecidos aumente, muy probablemente. Y esto, ¿no es cierto?, además con la presencia como de la República hoy día en La Moneda, porque finalmente pueden haber muchas miradas respecto del COSENA, pero el COSENA cambió en su naturaleza con el gobierno de Lagos y hoy día es un órgano consultivo. ¿Esto puede ayudar a la figura del presidente Gabriel Boric? Ya, hago el foco así muy puntualmente sobre un presidente que se mantiene ahí en el 30 y tantos por ciento, 31, que ha tenido un rol bien protagónico en estos días. Claudio Alvarado, ¿cómo lo ves? ¿Esto suma, es neutro? ¿Qué pasa ahí, no? Con la figura del presidente, que en tiempos de tragedia son figuras muy relevantes en un país presidencialista. Efectivamente, es crudo decirlo de este modo, pero a donde me parece que apunta tu pregunta es que las crisis de esta índole, por trágicas que sean, representan al mismo tiempo una oportunidad para quienes están en La Moneda. Digamos, fue en su momento el expresidente Piñera, ahora Gabriel Boric, quién sabe quién será mañana. Estas crisis, si es que ellos logran estar a la altura de las circunstancias, son efectivamente una oportunidad de crecer el liderazgo en credibilidad. Me parece que hay dos condiciones para que eso se verifique en el caso del presidente Boric. La primera es que es sabido que este es un gobierno que tiene problemas particularmente severos en materia de gestión y por tanto, más allá de lo que ocurra hoy, el que la crisis pueda servir para que mejore su impronta, su imagen, va a depender de cómo se siga actuando en los días y meses. Cómo se gestiona esta tragedia. Porque es la tragedia en lo inmediato, pero luego vendrá un proceso de reconstrucción, claro, ¿cierto? Entonces ahí hay un desafío de gestión que a cualquier gobierno le resulta difícil, pero me parece que aquí hay algunos elementos adicionales que lo dificultan. Y luego, la segunda condición
que yo observo para que esto, como digo, pueda servir a que el presidente crezca en su liderazgo y en su imagen, es que adopte un tono, por así decirlo, de unidad nacional, de visión de Estado en el resto de los problemas que van rodeando la agenda pública. Porque lo que no creo que resulte, dado el contexto político y social, es que el presidente intente separar aguas, digamos. Hoy día, mañana, la semana siguiente, es muy probable, y sería muy desubicado quien no lo haga, que estén todos los actores políticos en lógica de unidad nacional. Pero una vez que entremos en una fase, esperemos que esto se acabe pronto, ¿cierto? Y entremos en una fase de reconstrucción, de revisión de responsabilidad, etcétera, me parece que el presidente va a tener que intentar tener un mensaje, digamos, coherente entre, por así decir, el modo en que aborda esta agenda y la reforma de pensiones, la crisis de la ISAPRE, bien, etcétera. claro, todos los temas que están abiertos. Sí. Nos quedan pocos minutos, Javier Sajuria, para hacer ahí el punto, sí. Tu punto. Yo creo que hay todas las crisis en general en términos de opinión pública generan en efecto que en inglés se llama rally around the flag, que la gente se pone alrededor del líder de ese momento y apoya. Y lo vimos en muchos países con respecto al COVID, cuando hay guerras, por ejemplo, la ciudadanía tiende a subir. Así que yo no sé si esto va a tener un efecto en la aprobación presidencial inmediata, pero no me sorprendería si es que en las próximas semanas empezamos a ver una subida significativa en algunos índices, pero tampoco creería que esto se mantenga en el tiempo porque son efectos en general muy de corto plazo. Yo creo que Claudio tiene razón en el sentido de que si esto va a tener un efecto más estructural en la aprobación presidencial, va a depender mucho de cómo se actúe. Ahora también hay otro tema importante, y es que toda la reconstrucción y todas las crisis han traído mayor gasto fiscal. Y el mayor gasto fiscal se ha financiado, gran parte de de los aumentos tributarios que ha habido en los últimos años han sido en momentos de crisis. El gobierno falló el año antepasado ya en su reforma tributaria y dependiendo de la magnitud del proceso de reconstrucción y de los costos, probablemente va a tener que replantear la necesidad de aumentar impuestos, de mejorar la recaudación. Y eso lo hemos visto en todos los casos, lo vimos con el terremoto, lo vimos con la pandemia, y dependiendo de la magnitud de lo que va a ser esta crisis, no me sorprendería que el gobierno, no sé si ocupe estratégicamente, pero al menos sincere que va a necesitar mayor recaudación fiscal. Y yo creo que ahí va a ser clave lo que plantea Claudio de cuál es la capacidad que tiene el presidente del gobierno de demostrarse como un espacio de unidad nacional y de gestionarlo tanto en el terreno, en la reconstrucción, etcétera. Si nosotros vemos las reconstrucciones particularmente de los incendios anteriores, no han sido particularmente buenas. Así es. Entonces también hay el precedente de las reconstrucciones de incendios, no me quiero referir a la del terremoto, que es otro punto, no han sido buenas. Pero eso es en el terreno, y también hay un tema de cómo va a ser la gestión política, que yo me imagino que debe haber gente ahí en Hacienda pensando que esto va a costar mucha plata, sí. Y no hay dónde sacarla. Habló ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justamente, ¿no es cierto?, en esa línea. Quiero agradecerles, Javier Sajuria, director del Centro de Estudios Espacio Público. Un gustazo tenerte con nosotros, muchas gracias por arrancar este lunes. Y Claudio Alvarado, nuestro panelista del lunes, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Chao, Javier, a ustedes. Gracias a ustedes.